Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 9. Zuinglio oyó en silencio estas explicaciones y en contestación, después de haber expresado su gratitud por el honor que le habían conferido de haberle llamado a tan importante puesto, procedió a explicar el plan de trabajo que se había propuesto adoptar. La vida de Jesús, dijo, ha estado demasiado tiempo oculta al pueblo. Me propongo predicar sobre todo el Evangelio de Mateo, ciñéndome a la fuente de las Sagradas Escrituras, escudriñándola y comprobándola con ella misma, buscando la comprensión mediante fervientes y constantes oraciones, a la gloria de Dios, a la alabanza de su único Hijo, a la salvación de las almas, a la instrucción de la verdadera fe, a los que consagraré mi ministerio. Aunque algunos de los eclesiásticos desaprobaron este plan y procuraron disuadirlo, Zuinglio se mantuvo firme. Declaró que no iba a introducir un método nuevo, sino el antiguo método empleado por la Iglesia en el pasado, en tiempos de la mayor pureza religiosa. Ya se había despertado el interés de los que escuchaban las verdades que él enseñaba, y el pueblo se reunía en gran número a oír la predicación. Muchos que desde hacía tiempo habían dejado de asistir a los oficios, se hallaban ahora entre sus oyentes. Inició Zuinglio su ministerio, abriendo los evangelios y leyendo y explicando a sus oyentes la inspirada narración de la vida, doctrina y muerte de Cristo. En Zúrich, como en Eisenheld, presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible y expuso la muerte de Cristo como el único sacrificio completo. Es a Jesucristo, dijo, a quien deseo conduciros, a Jesucristo, la verdadera fuente de salvación. En torno del predicador se reunían multitudes de personas de todas las edades, de todas las clases sociales, desde los estadistas y los estudiantes hasta los artesanos y los campesinos. Escuchaban sus palabras con el más profundo interés. Él no proclamaba tan solo el ofrecimiento de una salvación gratuita, sino que denunciaba sin temor los males y las corrupciones de la época. Muchos regresaban de la catedral dando alabanzas a Dios. Decían, es un predicador de verdad. Él es nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto. Pero por más que al principio fuere su obra acogida con entusiasmo, vino al fin la oposición. Los frailes se propusieron estorbar su obra y condenar sus enseñanzas. Muchos le atacaron con burlas y sátiras, otros le lanzaron insolencias y amenazas. Sin embargo, Zuinglio todo lo soporta con paciencia, diciendo, si queremos convertir a Jesucristo a los malos, es menester cerrar los ojos a muchas cosas. Por aquel tiempo, un nuevo agente vino a dar impulso a la obra de la reforma. Un amigo de este mandó a Zúrich a un tal Luciano, que llevaba consigo varios de los escritos de Lutero. Este amigo, residente de Basilea, había pensado que la venta de estos libros sería un poderoso auxiliar para la difusión de la verdad. Averiguad, dijo a Zuinglio en una carta, si Luciano posee bastante prudencia y habilidad, y si es así, mandadlo de viña en viña, de lugar en lugar y aún de casa en casa entre los suizos, con los escritos de Lutero, y en particular con la exposición de la oración dominical, escrita para los seglares. Cuando más conocidos sean, tanto más compradores hallarán. De este modo se esparcieron los rayos de luz. Cuando Dios se dispone a quebrantar las cadenas de la ignorancia y de la superstición, es cuando Satanás trabaja con mayor esfuerzo para sujetar a los hombres en las tinieblas y para apretar aún más las ataduras que los tiene sujetos. A medida que se levantaban en diferentes partes del país, hombres que se presentaban al pueblo el perdón y la justificación por medio de la sangre de Cristo, Roma procedía con nueva energía a abrir su comercio por toda la cristiandad, ofreciendo el perdón a cambio de dinero. Cada pecado tenía su precio, y se otorgaba a los hombres licencia para cometer crímenes, con tal que abundase el dinero en la tesorería de la iglesia. De modo que seguían adelante dos movimientos, uno que ofrecía el perdón de los pecados por dinero, y el otro que le ofrecía por medio de Cristo. Roma, que daba licencia para pecar y lo convertía en una fuente de ingresos, y los reformadores, que condenaban el pecado y señalaban a Cristo como propiciación y redentor. En Alemania,
La venta de indulgencias había sido encomendada a los dominicos y era dirigida por el infame Tetzel. En Suiza, el tráfico fue puesto en manos de los franciscanos, bajo la dirección de un fraile italiano llamado Samson. Este ya había prestado buenos servicios a la iglesia y reunido en Suiza y Alemania grandes cantidades para el tesoro del Papa. Cruzaba entonces a Suiza, atrayendo a grandes multitudes, despojando a los pobres campesinos de sus escasas ganancias y obteniendo ricas ofrendas entre los ricos. Pero la influencia de la Reforma hacía disminuir el tráfico de indulgencias, aunque sin detenerlo del todo. Todavía estaba Zwinglio en Einsendel cuando Samson se presentó con su mercadería en una población vecina. Enterándose de su misión, el reformador trató inmediatamente de oponérsele. No se encontraron frente a frente, pero fue tan completo el éxito de Zwinglio al exponer las pretensiones del fraile que éste se vio obligado a dejar aquel lugar y tomar otro rumbo. En Zúrich predicó Zwinglio con ardor contra estos monjes traficantes del perdón, y cuando Samson se acercó a dicha ciudad, se salió al encuentro un mensajero enviado por el consejo para ordenarle que no entrara. No obstante, logró al fin introducirse por estratagema, pero poco después lo despidieron sin que hubiese vendido siquiera un solo perdón, y no tardó en abandonar Suiza.